¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 13:54 minutos de este viernes. La lluvia intensa, las crecidas de los ríos han provocado una auténtica catástrofe en Alemania. Son las peores inundaciones desde hace un siglo. Dejan de momento más de 100 muertos, pero la cifra de desaparecidos hacen temer lo peor. Mirando a Alemania, arrancamos hoy Atlántico Noticias. La atención está puesta en el distrito de Ahrweiler, 1.300 personas desaparecidas en este distrito rural como resultado de esas fortísimas inundaciones y crecidas, miles de personas sin luz, sin teléfono, casas arrancadas de cimientos, presas con grietas. Una situación terrible. De hecho, continúan las labores de rescate, sigue el riesgo. Tratan de localizar sobre todo en esa zona más víctimas, aunque el trabajo es muy complicado. Isiar. Sí, Marta, y en ese trabajo pues están obrando más de 15.000 efectivos, entre equipos de rescate, salvamento, también propios militares del ejército con sus tanques están intentando liberar las vías de cualquier tipo de escombro, como decimos, para intentar hallar más víctimas. La canciller alemana Angela Merkel se muestra consternada y dice no encontrar palabras para esta tragedia. En un momento vamos en directo a la zona con un canario que trabaja allí, precisamente la zona más afectada, y nos ocuparemos también de la evolución de la pandemia con la incidencia disparada en España, también en Canarias, y el gobierno de nuestro archipiélago que decide plantear la semana que viene la posibilidad de hacer obligatorio el uso de pasaportes, los certificados de vacunas para, por ejemplo, acceder a espacios cerrados como restaurantes. Todavía está pendiente de aprobarse definitivamente cómo puede hacerse. La semana que viene esta medida se pondrá sobre la mesa, por ejemplo, en una reunión de la mesa sectorial de la hostelería. Y atentos porque las muertes por COVID-19 en África han registrado un aumento del 43% con respecto a la semana anterior. Los hospitales de muchos países se enfrentan a colapsos inminentes o a escasez de oxígeno. En un momento lo vamos a hablar con Pepe Naranjo. Y veremos cómo en Ontario, en Canadá, al menos 8 personas han resultado heridas, más de 25 viviendas completamente destrozadas a causa de un tornado muy destructivo que ha provocado todos esos daños que ven. Después de 5 días de revueltas en Cuba, los ciudadanos denuncian el corte de Internet que continúa y desabastecimiento de productos de primera necesidad. Y el gobierno, para evitar nuevas manifestaciones, toma una decisión, Miguel. Sí, el gobierno cubano anuncia que podría levantar los aranceles y también las limitaciones de importaciones de productos de primera necesidad. Además, Díaz-Canel ha pedido a los ciudadanos cubanos que luchen por la paz y también por un futuro más esperanzador dentro del país. Estados Unidos ha anunciado que podría restablecer el servicio de Internet después de que varios ciudadanos cubanos denunciaran que se había cortado el servicio de Internet para que no se pudieran hacer denuncias a través de las redes sociales. La administración Joe Biden podría enviar vacunas contra la COVID-19 en las próximas semanas. Vamos a arrancar ya con esa catástrofe natural que ha provocado una de las peores cifras de fallecidos que se recuerdan en Alemania por este motivo. De momento, 100 muertos, más de 1.300 desaparecidos en una zona al sur de Colonia Isiar. Las labores de rescate siguen adelante. Sí, Marta, y a destajo trabajan más de 15.000 efectivos, 15.000 personas entre equipos de rescate, salvamento, también los militares del ejército alemán que con sus tanques están intentando despejar las vías para intentar encontrar víctimas. También se hace por el aire, muchas de esas personas intentan y esperan a los servicios de rescate que vienen por el aire a través de los helicópteros. Como bien dices, hasta ahora son más de 100 las personas fallecidas, también 1.300 en paradero desconocido, y las autoridades están advirtiendo de que la cifra podría ser aún mayor en las próximas horas. La canciller alemana Angela Merkel se muestra un poco consternada, también en shock, y dice no encontrar palabras para describir esta tragedia.
Alemania se enfrenta a la mayor pérdida de vidas por una catástrofe natural en décadas. Las graves inundaciones dejan casi un centenar de fallecidos y en un solo distrito más de 1000 personas en paradero desconocido. Pero su búsqueda se complica porque un colapso en las líneas de telefonía móvil suponen toda una barrera para poder contactar con quienes necesitan ayuda. Más de 15.000 efectivos trabajan en equipos de rescate para tratar de socorrer a quienes puedan mantenerse a salvo. El ejército utiliza los tanques para intentar despejar las vías de desprendimientos y árboles caídos. Imágenes desoladoras que muestran cómo la crecida de los ríos arrasa zonas por completo y deja casas en ruinas. Es imposible describirlo con palabras, aseguraba en Estados Unidos la canciller Angela Merkel, que lo considera una auténtica catástrofe que dice la ha dejado en shock. Y es que el centro de Europa vive la devastación de una lluvia sin precedentes. Bueno, las comunicaciones no son fáciles en la zona, pero nosotros sí que tenemos la suerte de poder contar hoy con José González, es de Gran Canaria y trabaja desde hace aproximadamente un año precisamente en uno de los distritos más afectados, en ese de Arbailer, que está al sur de Colonia. José González, gracias por atendernos. Nada, muchas gracias, un placer. Bueno, has parado la guagua que conduces, estás trabajando además en un día en el que muchos compañeros tuyos no quieren trabajar. ¿Qué es lo que ha pasado y por qué justo en esa zona hay nada menos que 1.300 desaparecidos? Bueno, dio la casualidad de que empezó a llover desde las 11 de la mañana, no ha parado hasta la madrugada de ayer. Y esta zona es una zona de camping y es el verano. Ha cogido el verano y había muchos campistas. Justo donde se ha desbordado el río hay 2 campings y lo que ha desaparecido es toda la parte de las caravanas. Todas las caravanas han desaparecido. Y los coches, por ejemplo, el río se ha desbordado en la zona alta y ha ido arrastrando hasta llegar al ring. Se ha llevado todo lo que ha cogido por el camino. Estamos viendo imágenes, cómo fue las horas en las que se vivió todo ese caos que debe haberse pues experimentado en esa zona. ¿Cómo lo viviste, José? Pues a mí me ha cogido mal porque me ha cogido trabajando y yo he tenido que parar el autobús. Yo llevo un autobús articulado, no veía nada, tuve que parar. Compañeros que están a la parte alta han tenido accidentes, el autobús por el tema de la lluvia, pues se han roto cristales porque no se veía y han tenido golpes. Los coches los veíamos salir bajando por el río, veíamos los coches cómo se iban las caravanas. Después hemos visto cómo se inundan las casas. Compañeros míos han perdido casa, coche. Estamos compartiéndonos las casas para que todo el mundo pueda tener donde dormir. Nos hemos quedado sin agua, sin luz. Tenemos el problema de la alimentación porque los supermercados han cerrado, claro, o están inundados, no tenemos. Entonces la gente se desplaza a otros sitios a comprar. Es bastante caótico la situación. Bueno, y vemos que José González, ya decimos que está trabajando pese a todo, porque los trenes en este momento también tienen gravísimos problemas al margen de las carreteras que apenas quedan. ¿Por qué has decidido salir hoy a trabajar en un día tan complicado después de la noche que has pasado? Que también has perdido el coche, por cierto. Porque si no salimos a trabajar, la gente no puede llegar a su casa. El tren se ha cortado porque se ha inundado la zona de raíles y la gente tiene que ir a su casa. No podemos dejar a la gente. Hay una distancia bastante grande. La que yo estoy recorriendo hoy es de Bonn hasta Neuville. Hay como 60 kilómetros. No podemos dejar a la gente que se busque la vida para llegar a su casa. Es imposible. Bueno, pues, el transporte por carretera aquí es muy importante. Efectivamente, y vas a seguir trabajando. Imaginamos que ahora será cuestión de esperar también a que se vayan concretando las cifras de víctimas. Ya pues tiene evidentemente una enorme repercusión lo que haya ocurrido, porque estamos hablando de una cifra de víctimas altísima. Recordamos que estamos hablando de 1.300 personas solo en la zona donde está precisamente José, ¿no? La zona mía ha sido la más afectada porque ha empezado a llover en Adenau, que es la parte alta, y Adenau se han desbordado los 2 ríos, ha empezado a bajar el agua hasta llegar al ring. El ring voy a conducir dentro de 2 minutos exactamente a la zona donde está el ring, está totalmente inundado. La ciudad está totalmente cogida de agua. El agua sobrepasa. Aquí no sé si no se puede ver. Aquí las casas tienen 2 o 3 plantas. Bueno, la primera planta está totalmente inundada. Bueno, estamos viendo, de hecho, mientras hablamos, José, muchas de las imágenes que nos están llegando, que son absolutamente pues impresionantes. Te agradecemos muchísimo, José González, que hayas parado en tu trabajo para atender a Atlántico Noticias. Toda la suerte del mundo y estaremos en contacto. Gracias por atendernos en un día tan complicado. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues dejamos a José González, un canario que se ha encontrado un año nada más viviendo en esta zona con esta crisis que no se recuerda en ese país, con esta cifra de víctimas altísima de 100 muertos. No solo Alemania, también Bélgica lo está pasando muy mal por la lluvia. En este caso, en ese país han muerto de momento 14 personas confirmadas. Las autoridades reconocen que van a hacer falta meses para que todo comience a recuperarse. Más de 40.000 personas están sin electricidad y muchos edificios también en esa zona, en Lieja, amenazando con derrumbarse. Todo tendería a estabilizarse meteorológicamente hablando porque van parando ya esas lluvias torrenciales. Este sistema de baja presión ha dejado también lluvias muy importantes en Países Bajos. Son lluvias muy poco habituales para esta época del año en ese país también. Los equipos de rescate trabajando para evitar que el desbordamiento de los ríos haga ver imágenes como las que acabamos de ver en Alemania. Las precipitaciones de las últimas 24 horas acumulados de récord dejan carreteras, vías de tren cortadas y también corrimientos de tierra, caídas de árboles. En esa región han caído 100 litros por metro cuadrado en apenas 2 horas. Y los expertos avisaron de que el cambio climático global podría provocar estos fenómenos hasta entonces tan poco habituales. Las consecuencias del calentamiento global son cada vez más evidentes. En los próximos años, estos fenómenos, dicen, van a ser más frecuentes. En un mundo más cálido, la atmósfera puede contener más humedad y, por supuesto, si hay más agua, más humedad en la atmósfera, los eventos de lluvia pueden volverse más extremos. Estos eventos de lluvia extrema se han vuelto más frecuentes debido al cambio climático, pero no sabemos si esto es realmente lo que ha provocado esta situación en particular. Debemos realizar un análisis formal. Bueno, vamos ya con la última hora de la pandemia. Un día más, la incidencia disparada en España y también en Canarias. Aquí estamos con 281 casos por 100.000 habitantes, riesgo extremo. Y los datos están llevando al gobierno de nuestro archipiélago a plantear algunos cambios de niveles. Por ejemplo, La Palma, que va a subir al nivel 2, Fuerteventura al 3. Y el resto de islas se mantendrá en el mismo, con la advertencia de que Tenerife o Gran Canaria tienen indicadores que podrían situarlas pronto en nivel 4. Y en el próximo Consejo de Gobierno se va a estudiar pedir el certificado de vacunación para entrar, por ejemplo, a interiores de locales públicos. También ha confirmado que se vuelve a recurrir, que se recurrirá a esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que no permite el toque de queda en islas 3 o 4 en alerta sanitaria. Y la compañía aérea TUI Nederland cancelará todos los viajes previstos a Canarias por la decisión del Gobierno de Holanda de sacar de la lista de regiones seguras a nuestro archipiélago, también a Baleares. Esta decisión desaconseja los viajes turísticos a todos los ciudadanos de ese país, estén vacunados o no, y entra en vigor hoy viernes. Este es un duro golpe, otro más que los holandeses dan, sin ser uno de los principales emisores, sí que son un importante colchón en este momento para el sector. Y mientras el Tribunal Superior de Justicia avala el toque de queda, pero en Cataluña, como medida necesaria para frenar el avance de los contagios en esa comunidad. Y van a hacerlo en esas zonas que estén más afectadas. Entra en vigor ese toque de queda en Cataluña esta noche, de 1 a 6 de la mañana, y se va a prolongar al menos una semana. También avala las reuniones de máximo 10 personas. Bueno, y vamos a ver qué ocurre en África, porque los datos que deja la pandemia son muy preocupantes, sobre todo los últimos. Las muertes por COVID-19 aumentan más del 40% con respecto a la semana anterior, lo dice la OMS. Ese 43% está dejando hospitales llenos y también falta de oxígeno en muchos países. Las muertes han aumentado de forma considerada durante las últimas 5 semanas, subiendo hasta un 40% en la última. Esta es una clara advertencia de que nuestros hospitales están a punto de quiebre. En total, 153.000 personas han muerto. Bueno, faltaba que los confirmaran los datos, pero ya lo veníamos advirtiendo, lo hablábamos la semana pasada con Pepe Naranjo, al que saludamos un viernes más. Pepe Naranjo desde Dakar, un placer saludarte como cada viernes. Buenas tardes. Aunque sea con datos tan malos, se veía venir algo similar. Ya lo advertían, que esa tercera ola iba a ser muy complicada, y ahora los datos de la OMS lo dejan bien claro, sobre todo con ese aumento de más del 40% en casos. Sí, lo venimos contando, ¿no? África está inmersa en esta tercera ola que está golpeando de manera muy dura, sobre todo en la región austral, en países como Sudáfrica, Zambia, Namibia.
Y lo que preocupa muchísimo es la mortalidad, que está en torno al 2,6% de los casos confirmados, que es una media superior al resto del mundo, que está en torno al 2,2%. Y esto nos habla de deficiencia en la atención de las personas enfermas, de los casos graves. Se está percibiendo ya una gran presión sobre los sistemas públicos de salud. Y esto es algo que se venía anunciando en las últimas semanas, esta tercera ola con la variante Delta y la variante Beta también disparadas, en muchos países que están teniendo ya serios problemas, ¿no? Y además esto se viene a sumar al hecho de que la vacunación sigue siendo un enorme problema. Se ha vacunado en torno al 1,5% de la población africana, y las perspectivas más optimistas hablan de que llegaremos quizás al 10% de las personas vacunadas en septiembre, y con muchos esfuerzos al 30% a final de año, unos porcentajes que ya en el mundo, en el norte global, ya se han alcanzado, superado, ¿no? Y este es el problema. Bueno, pues estaremos muy pendientes de África en lo que respecta a la pandemia, y hay países en particular que suman los efectos de la pandemia, lo que ocurre pues en sus calles. Por ejemplo, Sudáfrica, fíjense que más de 120 personas han perdido la vida durante esos disturbios que les hemos contado, producidos tras el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma. Más de 2.000 detenidos, hay fortísima presencia militar en las calles. Prácticamente todo el país está sumido en esta ola de violencia. El actual presidente pues apunta a bandas criminales que utilizan cuestiones políticas para realizar estos actos delictivos, así lo ha definido. Es posible que algunas personas busquen hacer campaña con la violencia y el desorden por motivos étnicos. Sabemos que la mayor parte de nuestro pueblo, por principios, se ha negado a ser movilizado en estas líneas. Sin embargo, lo que presenciamos son actos oportunistas y criminales. Bueno, y con Pepe Naranjo queremos explicar por qué el país vive los peores disturbios desde el regreso de la democracia. Bueno, yo creo que estamos asistiendo a un fenómeno que está ocurriendo en otros países del mundo, en los que hay un gran malestar de fondo por problemas sociales, problemas económicos, desigualdad, y luego hay un desencadenante. En este caso, el desencadenante ha sido el encarcelamiento de Zuma, del histórico presidente sudafricano, 79 años, encarcelado por corrupción, pero sin duda lo que hemos visto aquí es, una vez más, como ha ocurrido en Perú, ha ocurrido en Senegal, está ocurriendo también recientemente en Cuba, y es que las medidas adoptadas por la COVID-19, que han supuesto el confinamiento, los toques de queda, etcétera, que han supuesto una gran presión sobre una población que ya de hecho está sufriendo en Sudáfrica. Hay que recordar que es uno de los países con más desigualdad del mundo, tasas del 30% de paro, etcétera. Y este desencadenante provoca un estallido de violencia, en este caso muy importante, 117 muertos, como decías, más de 2.000 personas detenidas, y digamos que es la confluencia de todos estos factores: desigualdad, criminalidad, en el caso de Sudáfrica, un país que hace 27 años que superó el apartheid, pero que en donde siguen las heridas abiertas por esta enorme desigualdad, sobre todo entre la población blanca y la población negra. Claro, hemos visto además imágenes espectaculares al margen de esos saqueos. Hemos visto incluso en Durban una imagen que ha dado la vuelta al mundo de una madre que para salvar a su bebé lo tuvo que tirar de un edificio. Esto es solo un pequeño ejemplo, pero la verdad es que la imagen es reveladora del caos que se está viviendo en ese país, ¿no? Sí, afortunadamente en el último día y medio, la violencia parece haber disminuido. Las autoridades han hecho un enorme esfuerzo para tratar de controlar la situación, e incluso los ciudadanos están colaborando en campañas para tratar de limpiar y de arreglar los destrozos enormes. Hay pérdidas millonarias en ciudades como Durban y Johannesburgo, para tratar de que la situación vuelva un poco a la normalidad. Pero hay que recordar que son países muy golpeados. En el caso de Sudáfrica, muy golpeado por la pandemia de COVID, han sufrido muchísimo en el último año y medio, y hay que pensar que para la recuperación económica de estos países, que además Sudáfrica es uno de los países más desarrollados, con la economía más fuerte de África, pero su recuperación va a durar muchísimo, y es fundamental, insisto una vez más, que las vacunas lleguen a todos los países y también a Sudáfrica para que esa recuperación sea posible y sea total. Los incidentes de saqueo, de violencia en el país no han dejado de aumentar, y en uno de los distritos más pobres de Johannesburgo, los saqueadores, van a verlo, han dicho que no han tenido más remedio, que han estado obligados porque tienen hambre y no hay trabajo. Hablo por mí mismo, no hablo por los demás, hablo por mí. Estoy saqueando porque no puedo encontrar trabajo, aunque lo he estado intentando durante mucho tiempo. En esta situación, el saqueo es la única opción.
Pepe, es más o menos lo que estabas tú apuntando, ¿no? El problema de la desigualdad social, del hambre que lleva incluso a esta gente a justificar estos saqueos, estos robos, en definitiva, ¿no? Sí, la profundidad del impacto económico de la pandemia de COVID-19 en África, de la que hemos venido hablando, digamos que se viene manifestando ya sea por disturbios, ya puede ser por el propio hecho migratorio, por países que entran en quiebra de suspensión de pagos de la deuda. Digamos que está teniendo muchas caras, pero que en el fondo es el mismo fenómeno, y es países que ya están, digamos, que sufren una gran desigualdad o que tienen unas enormes tasas de pobreza, como es el caso de Sudáfrica, y que encima les cae la pandemia de COVID-19, medidas muy restrictivas, el comercio, la economía muy afectada, y que va a llevar años restañar las consecuencias de este golpe, ¿no? Bueno, pues Sudáfrica, otro punto al que vamos a estar pendientes durante las próximas semanas. Pepe Naranjo, un placer, como siempre. Muchas gracias. Bueno, vamos a dejar África, vamos a mirar a la Unión Europea, que está abriendo acciones legales contra Hungría y Polonia porque violan los derechos de las personas LGTB. El Tribunal de Justicia Europeo, de hecho, sostiene además que la reforma judicial polaca no encaja en el ordenamiento de la Unión. Sin embargo, la decisión no ha provocado ningún efecto en los países señalados, que han dicho que se reafirman en las decisiones que han tomado. Y aquí en España, la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de La Coruña ha ratificado prisión provisional comunicada y sin fianza, que ya había sido decretada para 3 de los 6 detenidos por la agresión mortal al joven Samuel Luis. De los 6 detenidos, 3 en prisión provisional. Una ha sido puesta en libertad con medidas cautelares y 2 menores han sido internados. Bueno, la comunidad internacional vigila de cerca la evolución de las protestas en Cuba. Estados Unidos podría enviar vacunas para luchar contra la COVID, pero el presidente Díaz-Canel ha hecho un llamamiento público. Miguel ha pedido a los ciudadanos que no caigan en el discurso del odio intencionado que llega desde fuera del país, así lo dicen. Sí, el gobierno cubano ha pedido a todos los ciudadanos que se recupere la normalidad y también la paz en el país. También ha lanzado un mensaje para luchar todos juntos hacia un futuro mejor. Todo ello se produce en una calma tensa después de días de estas revueltas y se desconoce los arrestos, también los detenidos, también los desaparecidos y, según varios organismos internacionales, las víctimas mortales. Estados Unidos ha anunciado que va a enviar toda la ayuda humanitaria necesaria y también restablecer el Internet en el país. Por su parte, el gobierno cubano también ha anunciado que va a levantar las aranceles y también las limitaciones de importaciones de productos de primera necesidad. Es una campaña llena de odio. Un odio que, según el presidente cubano, ha sido introducido desde fuera. Díaz-Canel ha hecho un llamamiento a la solidaridad, responsabilidad y a la paz. De los disturbios también hay que sacar experiencias. También tenemos que hacer un análisis crítico de nuestros problemas para poder actuar, para poder superar, para evitar que se repitan. 5 días después del comienzo de las revueltas, el gobierno asume arrestos, pero aún se desconoce el número de detenidos. La represión atroz que el régimen castrocomunista empleó contra la oposición pacífica en Cuba. Manifestaciones que comenzaron por la escasez de medicamentos y alimentos. Para evitar nuevas concentraciones, el gobierno ha decidido levantar los aranceles y límites a la importación de productos de primera necesidad. Queremos medicamentos, queremos alimentos. Pero mantiene, según denuncian los cubanos, el corte de Internet. Por eso Estados Unidos estudia la posibilidad de establecer el servicio con tecnología propia, además de prestar ayuda humanitaria. Quiero decir que en Cuba tienen un problema de COVID. Estaría preparado para dar cantidades significativas de vacunas, sí. De hecho, me aseguran que una organización internacional administraría esas vacunas y lo haría de una manera que los ciudadanos tuvieran acceso a ellas. Y continúan las concentraciones de apoyo fuera del país. En Bolivia, las cholitas y miles de ciudadanos han reclamado que se levante el bloqueo que mantiene Estados Unidos. Piden libertad y derecho de autodeterminación. Vamos con un asunto que conmociona estos días a Canadá. Un radar podría haber detectado otra fosa con cuerpos de niños indígenas en una antigua escuela residencial en ese país. Es parte de esa investigación abierta tras detectar los primeros restos a principios de este año. En mayo se realizaron los primeros descubrimientos cuando se localizó en una de las escuelas más grandes del país decenas de cuerpos de niños enterrados. Desde entonces se han detectado 200 tumbas sin nombres de niños, en algunos casos con menos de 3 años de edad.
Estos hechos han sido denunciados por el jefe de una tribu de la isla de Penecalut, en Colombia, en la Columbia Británica, y esto hace salir a la luz esos actos de genocidio y violaciones de derechos humanos. Lo cuenta desde Toronto Gabriel Ramírez. Efectivamente, dicen que la verdad tarde o temprano sale a la luz. El oscuro pasado colonial de Canadá sigue siendo noticia. Y es que otras 160 tumbas clandestinas han sido localizadas en las inmediaciones de una antigua escuela para niños indígenas. Se trata del cuarto descubrimiento de este tipo, con lo que suman ya 1.272 las tumbas localizadas las últimas semanas en el país y donde se presume están enterrados niños indígenas de hasta 3 años que fueron obligados por el gobierno a acudir a estas escuelas. El nuevo hallazgo fue dado a conocer por el grupo indígena Penelakut, esto en la provincia de la Columbia Británica. Las tumbas fueron localizadas al oeste de Vancouver, en la isla de Cooper, la cual llegó a ser conocida como el Alcatraz de Canadá, ya que muchos de estos niños indígenas murieron ahogados al intentar escapar de este internado. Este y los otros descubrimientos se han logrado con el apoyo tecnológico de radares de penetración terrestre, pagados con el esfuerzo de las propias comunidades indígenas, quienes nunca más volvieron a saber de sus familiares. En años recientes, la llamada Comisión de la Verdad y la Reconciliación concluyó que al menos 4.000 niños indígenas murieron en estas escuelas, donde fueron víctimas de malos tratos y abusos sexuales. Sin embargo, se ha reconocido que podrían ser hasta 10.000 los niños fallecidos. La misma comisión concluyó que el gobierno canadiense participó en un genocidio cultural. El primer ministro Justin Trudeau calificó este nuevo hallazgo de más tumbas como desgarrador y prometió seguir impulsando el proceso de reconciliación con los grupos indígenas. Desde Toronto, Canadá, para Televisión Canaria, Gabriel Ramírez. Y precisamente en Canadá, en Ontario, al menos 8 personas han resultado heridas y 25 viviendas han quedado completamente destrozadas. Es el efecto de un tornado muy potente. Hay 4 personas hospitalizadas con heridas de carácter grave. Las autoridades cuantifican pues por miles y miles los daños en viviendas que ha provocado este fenómeno meteorológico al este del país. Al paso por esta ciudad, el tornado ha destruido por completo viviendas y derribado todo lo que encontraba a su paso. Y en Europa, se lo hemos contado, están viviendo las peores lluvias de las últimas décadas, y en Rusia, inmersos en una ola de calor con temperaturas de récord que obligan a las autoridades a refrescar las carreteras para aliviar el ambiente. Esas 6.500 toneladas de agua se están utilizando en estos coches para enfriar las calles de San Petersburgo. Ola de calor también en Finlandia, al norte, con termómetros de 30 grados, temperaturas muy poco habituales en esta zona. Como saben, los expertos dicen que también tiene que ver el cambio climático con este cambio de temperatura. Son récords históricos los que se registran allí, 27 grados, que no veían desde hacía mucho tiempo. El calor también pues hace efecto los embalses. Van a ver el aspecto que presentan en la época más calurosa del año, la canícula veraniega, el periodo más caluroso y seco del año. Estragos en las reservas de agua. Estas imágenes nos llegan desde El Miño, aquí en España, en el embalse de Belesar, a su paso por Porto María. Ahora tiene 30.000 hectómetros cúbicos y esto es un 53 apenas de su capacidad. 8 puntos menos que hace un año y hasta 14 por debajo de la media de la última década. En Turquía, en Estambul en concreto, se celebró el Día de la Democracia y la Unidad Nacional y lo hicieron con un espectáculo de luces que se proyectaban en la famosa Torre Galata. Los ciudadanos pudieron disfrutar de este espectáculo en una de las torres con mejor vista de la ciudad. Miles de personas contemplaron estos juegos de luces y estos ambientes para no olvidar el segundo aniversario de la intentona golpista. Bueno, nos vamos a ir con música por esta semana y hoy, 16 de julio, recordamos que tal día como hoy murió Celia Cruz. Fue en el año 2003 y fue toda una conmoción en medio mundo. Y esta semana en la que su país, Cuba, es noticia. Por si acaso no regreso, yo me llevo tu bandera, lamentando que mis ojos liberada no te vieran. Pues por si acaso no regreso es el tema de Celia Cruz con el que queremos recordar que hace 18 años falleció la reina de la salsa y lo hizo sin volver a pisar su tierra. En nada llegan las noticias del viernes con Isabel Baeza en el Telenoticias, primera edición. Hasta el lunes.
pero el tiempo va pasando y tu sol sigue llorando. Las cadenas siguen atando, pero yo sigo esperando y al cielo rezando. Y si